Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Alexis Jesús Zamora Cibaja, alumno del tercer año del Grupo H. El día de hoy voy a abordar el tema de desarrollo del linfocito y el redoblamiento del gen del receptor para el antígeno. Tengo la gran ventaja de poder compartir este tema con mi familia, que están a un costado mis padres, mi abuelo, mi hermano de camarógrafo. Voy a iniciar este tema haciendo una pregunta un poco existencial. ¿Dios existe? Yo recuerdo que en una clase usted nos dijo que este tema nos demostraba si Dios existía o no. Al final de la exposición, cada quien puede tener su punto de vista y yo voy a dar el mío. Bueno, los linfocitos expresan una gran diversidad de receptores para el antígeno capaces de reconocer una amplia variedad de sustancias extrañas. Esta diversidad se genera durante el desarrollo de los linfocitos B y T a partir de células precursoras que no expresan receptores para el antígeno y pueden reconocer y responder a los antígenos. Una vez que los antígenos y sus receptores están especializados, se le conoce como repertorio inmunitario. El repertorio inmunitario es amplio, tiene una gran diversidad, es de millones de linfocitos ya especializados. El proceso por el cual los progenitores del linfocito en el timo y la médula ósea se diferencian en los linfocitos maduros que pueblan los tejidos linfáticos periféricos se llama desarrollo del linfocito o maduración del linfocito. Este proceso se inicia mediante señales en la superficie de la célula y abarca a gran escala unos pasos: la proliferación de las células progenitoras y comprometidas y maduras en estadios tempranos de desarrollo, lo que proporciona una gran reserva de las células que pueden generar linfocitos útiles. El reordenamiento secuencial y ordenado de los genes del receptor para el antígeno y la expresión de los receptores proteínicos para el antígeno. Y el acontecimiento enfocado de la selección que conserva las células que han producido un receptor para el antígeno correcto y elimina las posibles células dañinas. A eso se conoce como puntos de control. Y durante su desarrollo existen dos puntos de control importantes y ahorita los voy a explicar. Al final se obtiene una diferenciación de linfocitos B y T, ya sea para los linfocitos B se diferencian, puede ser de tres maneras: linfocitos B foliculares, linfocitos BB1, que hay estudios más desarrollados en ratones, y linfocitos de la zona marginal. Y los linfocitos T puede ser alfa, beta o gamma delta. Este es un esquema general de los estadios de maduración del linfocito. Se abarcan cuatro acontecimientos: el estadio de maduración, principales acontecimientos, zona anatómica y la dependencia o no del antígeno. Primero que todo, esa es una célula troncal pluripotencial o también llamada célula hematopoietica pluripotencial. Esta célula da origen a toda la línea sanguínea y en este paso en el prolinfocito los principales acontecimientos son el compromiso y la expansión mediados por el factor de crecimiento, inicio del movimiento del gen, del receptor y el prolinfocito. Los prolinfocitos en este paso ya se pueden diferenciar, como ya lo mencioné antes, en foliculares, BB1 de la zona marginal y acá en este paso el prelinfocito ya tiene en sí una cadena. La cadena se puede decir que es esta, o un receptor, un prereceptor para el antígeno. Acá este es un salido de linfocito inmaduro, ya tiene la cadena y el receptor, pero aún no ha hecho contacto con un antígeno. Para que un linfocito madure, tiene que hacer contacto con un antígeno. Hasta esos puntos la dependencia del antígeno, aún no hay dependencia del antígeno. Aquí en ese punto ya tiene una dependencia propia y puede poner la siguiente. Existen dos grandes clases de linfocitos: los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B maduran en la médula ósea y en el hígado fetal antes del nacimiento. Generalmente los linfocitos B de la médula ósea se diferencian en linfocitos B foliculares y los del hígado fetal en LBB1.
Los linfocitos T abandonan la médula ósea y el hígado y se dirigen hacia el timo, donde maduran y se puede diferenciar de dos maneras. En la médula ósea, en linfocitos alfa beta, y en el hígado, en linfocitos gamma delta. Siguiente, por favor. Para que todo esto se lleve a cabo, la diferenciación, el reordenamiento, la selección positiva, negativa, se necesitan factores de transcripción. Como ya había hablado, esto es una célula pluripotencial que da línea, toda la línea sanguínea, todas las células que tenemos en el cuerpo de la línea sanguínea, así como puede dar a eritrocitos, leucocitos, puede dar también a esto, el CLP, o también llamado como progenitor linfoide común, que actúa con diferentes factores de transcripción como el Notch. Los Notch son unas proteínas de superficie celular que migran al núcleo y maduran la expresión de los genes específicos. Notch1 actúa con GATA3. GATA3 es un factor de transcripción importante en la línea T, en los linfocitos T, que diferencian ya sea en linfocitos NK, natural killer, la línea gamma delta y la línea alfa beta. Y en la línea B, esa es una línea T, esa es una línea B, los factores de transcripción EBF, E2A y PAX5 interactúan para diferenciar a los prolinfocitos B, ya lo había mencionado antes también, linfocitos B foliculares, linfocitos de la zona marginal y linfocitos B1B. Estos genes son muy importantes porque actúan o contribuyen a la codificación de RAC1 y RAC2. En la siguiente diapositiva les voy a explicar qué es RAC1 y RAC2. Mi doctor nos decía que RAC1 y RAC2 es como el Big Bang inmunológico, el origen de toda la diversidad de los linfocitos. Así como se ocupan factores de transcripción, también se ocupan microARN. Los microARN son pequeñas ARN endógenos no codificados que se generan inicialmente en el núcleo en forma de transcriptos primarios que procesan en ese lugar una endorronucleasa llamada DOSHA y pueden exportarse al citosol. En el citosol, otra endorribonucleasa llamada DICER procesa el miRN en miRN bicatenario, cortos de 21 a 22 pares de bases de longitud, de los que una cadena puede usarse para formar pareja con una secuencia complementaria en varios ARN mensajeros celulares. Estos ARN mensajeros, que ya están sintetizados por DROSHA y DICER, son los importantes en la diversidad del receptor para el antígeno. Los ARN mensajeros se asocian a miRN mensajero y proteínas llamadas argonautas para formar complejos conocidos como RISC, complejo silenciador inducido por el ARN. Es como un punto de control, se podría decir. Los estudios de eliminación de genes han revelado que los miRN participan en el desarrollo de los linfocitos B y T. Existen varios pasos para la maduración y la diferenciación del linfocito. Uno de esos es el reordenamiento genético y la expresión del receptor para el antígeno. Es el acontecimiento clave en el desarrollo del linfocito que es responsable de la generación de un repertorio diverso. Hace rato le mencioné que un repertorio inmunológico es aquel que en el que se encuentran todos los linfocitos con toda su diferenciación y su diversidad y especificidad. Este está diseñado para generar un gran número de exones que codifiquen la región variable usando la fracción relativamente pequeña del genoma. Se les voy a explicar más adelante, paso por paso, cómo se van haciendo esos pasos. No depende de la presencia de antígenos ni se debe influir por ella, por eso son independientes de los antígenos. Hace rato les mencioné una tabla acá, que no eran independientes del antígeno. Hay una hipótesis de selección clonal que se ha propuesto que genera receptores diversos para el antígeno y se expresan antes del encuentro con los antígenos. Siguiente. Otro paso es el proceso de selección que modelan los repertorios de linfocitos B y T. Contiene numerosos pasos intrínsecos. En estos es acá. Y es lo que le mencioné, los de selección positiva y negativa, que son puntos de control que evalúan a los linfocitos si ya tienen correctamente la síntesis de sus proteínas
pasan al siguiente paso, y si no, pues se eliminan. Ahorita lo voy a explicar también con más calma. Uno de esos puntos de control se basa en la producción satisfactoria de una de las cadenas polipeptídicas de las dos cadenas receptor para el antígeno. Y un segundo punto de control requiere el ensamblaje de un receptor completo. ¿A qué me refiero con esto? Este es un prelinfocito. Esto de acá es su cadena. Esas cositas de acá son cadenas ya ensambladas, son como se añaden pequeñas partes de ADN, y acá es un prelinfocito, son prereceptores. Todavía no es en sí un receptor para un antígeno. Para que haya una interacción se necesita un receptor y un antígeno. En esta parte todavía no hay un receptor maduro, no hay un receptor que sea específico para eso. Por ejemplo, en alergias o en otras respuestas, estas situaciones están dañadas. En el control de hermanación existen puntos de control. Acá tenemos un prolifocito BT. BT porque puede ser ya sea de la línea B o de la línea T. La proliferación asegura la generación de una gran reserva de células progenitoras y así un repertorio de linfocitos maduros. Esta proliferación se logra gracias a esto, la interleucina 7, pero la interleucina 7 solamente actúa con la línea T y es independiente de la línea B. Existe una enfermedad conocida como enfermedad inmunodeficiente combinada grave ligada a cromosoma X, esta que en sí es una alteración, una mutación de una de las cadenas de la interleucina 7. La interleucina 7 es una citosina que es secretada por el timo, por las células epiteloides y la médula ósea. ¿Cuál es el objetivo de la proliferación? Pues hacer más de eso mismo, expandirse. Acá por ejemplo tenemos un prolifocito y luego ya son más prolifocitos. Las células que no reciben señales necesarias o no expresan prereceptores para el antígeno se van a un proceso que se llama apoptosis. La apoptosis es un término para la muerte, para llegar a la muerte celular programada. Esta proliferación cesa, se calma, o sea, se pausa antes de que se logre la completa expresión del prereceptor B o T para el antígeno. Para que continúe este paso tiene que haber dos cosas. Primero, el rodamiento exitoso y el expresamiento del gen que codifica la cadena. Este es el primer punto de control que hay en la maduración y en el desarrollo de los linfocitos. Acá, como les expliqué hace rato. Una vez que ya hay un rodamiento exitoso y hay una expresión del gen que codifica la cadena, se puede diferenciar en prereceptores, ya sea de la línea B o de la línea T. En la línea B se le conocen como pre-CBR y en la línea T como pre-CRT. El siguiente paso es, como ya tenemos un prereceptor establecido, ¿cuál es el siguiente paso? Pues otra proliferación. Y ya proliferan, pero que ya con prereceptores. En el siguiente, las células que no cumplen estas funciones o están dañadas se van igual a una muerte celular programada llamada apoptosis. Son aquellas que no expresan receptor para el antígeno y sufren muerte celular. En la expresión para el receptor para el antígeno, acá en sí ya hay un receptor para el antígeno, acá, pero aún así es independiente de un antígeno, no ha madurado, no tiene reconocimiento todavía para el antígeno. Aquellas células que ya tienen en sí un receptor pueden establecer contacto con antígenos y va a otro paso que se llama selección positiva y selección negativa. La selección positiva y negativa son unos pasos o puntos de control que tiene que llevar el receptor para el antígeno. Aunque aún no hay un contacto con un antígeno, tiene que ocurrir esta situación. La selección positiva facilita la supervivencia de linfocitos potencialmente útiles y genera subgrupos de linfocitos. Acá podemos ver a los linfocitos T.
Estos son los linfocitos ya con un receptor. Acá está su receptor, ya ocurrió el proceso de un pre-receptor y los puntos de control que antes mencioné. La selección positiva y el compromiso en la línea tienen que tener una interacción de avidez baja con el antígeno. En el ejemplo, los linfocitos T tienen que reconocer el receptor para el complejo mayor de histocompatibilidad propio. Este complejo mayor de histocompatibilidad propio es solamente para los linfocitos T, son un grupo de péptidos que interactúan con otros correceptores, por ejemplo el CD4 y el CD8. El CD4 son linfocitos T cooperadores, ayudan en la expresión de citocinas, median muchas respuestas inmunitarias, y los CD8 atacan directamente a las células, son como atacan cualquier cosa, pues no tienen una especificidad mayor como la CD4. Igual suceden los linfocitos B. Y la selección activa implica la eliminación de antígenos. Por ejemplo, hay antígenos, estos antígenos que interactúan, estos receptores para antígenos que interactúan con antígenos propios de nuestro cuerpo, no tienen una buena función y se le conoce como, a su eliminación se van a apoptosis, a muerte celular programada, y después a una eliminación clonal de todo esto. Eso pasa en la línea T. En la línea B es curioso porque tiene una segunda oportunidad. Si los linfocitos B, los receptores para el antígeno de los linfocitos B están mal, tienen una segunda oportunidad llamada edición del receptor, se vuelven otra vez al paso del receptor, a sus revisiones de punto de control que ya había mencionado, y si ya están en lo correcto, pues ocurre la selección positiva, y si no están en lo correcto, pues se genera la apoptosis y la eliminación clonal. Todo esto está mediado por una tolerancia central. La tolerancia central es aquello que medía procesos inmunológicos de nuestro cuerpo, en este caso la selección positiva y negativa. Nuestro doctor nos explicaba que si nosotros no somos tolerantes con nosotros mismos, no podemos tolerar a otras personas. ¿Y qué tan importante es la tolerancia dentro de nuestro cuerpo? Y pues se explica acá, en selección positiva y negativa, todo esto se medía mediante una tolerancia central. ¿Sí? Ahora, ya le expliqué a nivel general qué es cómo ocurre la especialización del receptor para el antígeno, pero nos vamos a ir a lo molecular. Acá tenemos una cadena. Los receptores para el antígeno están formados por cadenas. El receptor de los linfocitos B está formado por dos cadenas, una cadena H pesada y una cadena IG o de inmunoglobulina ligera. La replicación y la transcripción del ADN ocurre en sentido 5' a 3'. Toda la transcripción, toda la transcripción y traducción de proteínas ocurre en sentido 5' a 3'. En algunos virus, por ejemplo el VIH es muy complejo porque ocurre al revés, ocurre en sentido 3' a 5', en sentido contrario de las manecillas del reloj. Acá les voy a explicar que esta cadena es el receptor a nivel molecular. Esta cadena tiene segmentos. Esos segmentos tienen exones. Los exones son partes del ADN, son genes no codificados. Todo esto es un loci. Un loci es la parte donde habita un gen. Un locus es la parte donde habitan muchos genes. Por ejemplo, este loci que se llama C es un loci o un segmento constante. La L significa de líder o loci o segmento líder. Esta V significa variable. Esta J significa unión, pero es J de join en inglés. Join, en español, join significa unión. N significa potenciador. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que estos son segmentos dentro del receptor, son genes que tienen diferentes funciones y que se van a ir reordenando. La organización de las líneas germinales de los loci genéticos de la IG y de los TCR son en esencia similares,
y se caracterizan por secuencias que codifican dominios variables y constantes de proteínas del receptor. Secuencias distintas de la región variable se unen a secuencias de la región constante en diferentes linfocitos T. Esa es una estructura, o sea, del receptor y pueden avanzar al siguiente, por favor. Ok, dentro de las proteínas o de los receptores existen dominios. Acá hay una región variable y una región constante. Estos que ven acá son enlaces disulfuro y sirven para unir regiones. Esto de acá, esos cuadritos que ven acá, son regiones de hipervariables o CDR. Estas regiones son aminoácidos que unen segmentos. Por ejemplo, acá se une el segmento variable con el segmento de diversidad. Esta es la cadena del receptor para la línea B, los linfocitos B, una inmunoglobulina, y esta es para los TCR, referido a los linfocitos T. Como pueden ver, no hay muchas diferencias. Tienen regiones hipervariables, tienen enlaces disulfuro, comparten los mismos segmentos o mismos genes. El siguiente, por favor. Esta cadena es un loci del gen del TCR, y los genes que codifican la cadena alfa del TCR, la cadena beta y la cadena gamma. Cadena beta, cadena alfa y cadena gamma. La cadena gamma está dentro de la cadena alfa. No es lo mismo que en las cadenas o en los genes para los linfocitos B. Se puede ver que tiene igual segmentos que les expliqué que son genes que tienen diferentes funciones. Ese es codificante, constante, diversidad. Igual acá aparece otra vez la J de Jung, de unión. Acá el líder siempre se va a expresar en la 5', y a lo mejor la única diferencia que puede haber es este gen o este segmento, que es el SIL. El SIL es un segmento silenciador. Es a lo mejor la única diferencia que puede haber, que esto sí lo tiene la línea para los TCR y para BCR no lo tiene. ¿Sí? Voy a explicar la recombinación. Es el proceso de recombinación B de J en cualquier locus de IgG o TCR. Implica la selección de un gen variable, un gen de unión y un gen diverso cuando está presente. Este gen a veces no está presente y ocurre en las alfa y en las delta del TCR, que codificará la región variable de un receptor para antígeno. En los loci de la cadena ligera Ig, alfa y gamma del TCR, que carecen de segmentos D, un solo rodamiento une un gen variable con un gen de unión. El objetivo de la recombinación es hacer más chica la cadena, más y más chica, ir quitando cosas que no se ocupan de los prereceptores para así formar un receptor. Ok, eso es de lo que ya hablé antes, es una parte del gen. Los loci de la IgH, beta y delta del TCR contienen segmentos D. En lo anterior fue más fácil, o es más fácil que ocurra la recombinación porque no tienen estos segmentos. Solamente se unen estos y estos sin que este esté. Es más fácil la recombinación, pero en las cadenas de los loci de IgH, beta y delta del TCR sí tienen ese segmento y tiene que haber otros procesos. La recombinación somática, la unión de B, D y J, y tiene que ocurrir una adición de nucleótidos, N y P, transcripción y procesamiento del ARN en 3 clones de linfocitos diferentes. Ve, acá hay 3, se puede decir que hay 3 ARNs que van a sintetizar receptores ya específicos para antígenos. Acá ya se unió el B, el D y el J, igual acá, pero para eso se añaden nucleótidos. Esos nucleótidos ahorita les voy a explicar cuál es su función. Deben iniciarse por separado dos regiones
de reconocimientos distintos, primero se tiene que unir la región D a la J y luego el complejo DJ se une a la región B. Siguiente, por favor. Señales de recombinación que dirigen la recombinación. Estos RRS son secuencias de señal de la recombinación. Son secuencias muy conservadas de 7 nucleótidos. Los nucleótidos que mencioné antes que se añaden son estos. Puede ser de 7, que son heptámeros. Después de cada heptámero siempre viene un espaciador, que son secuencias de nucleótidos no conservados. Puede ser de 12 o de 23, y después vienen otra vez nucleótidos conservados, que en esa, siempre de 7 siguen 9 y se conocen como nonámeros. Esas secuencias son importantes porque si no se añaden nucleótidos a la recombinación no se podría dar, pues. Durante la recombinación B de J se generan roturas de la doble cadena entre el heptámero de la RSS, este es el heptámero y este es el nonámero. En esas dos partes se tiene que eliminar se tiene que cortar, y la secuencia codificadora adyacente B, D o J en la recombinación variable a unión de la cadena ligera de las inmunglobulinas, las rupturas se producirán en posición 3' acá, y a 5' un segmento J. O sea que este es un segmento J y este es un segmento J y un segmento variable. O sea, existe una eliminación. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que esta parte de acá, los nucleótidos que ya no se ocupan, se desechen, se eliminen. Pero hay un problema, que a veces los segmentos, los heptámeros y los nonámeros están a la inversa. ¿Puedes cambiar a la siguiente? Pasada. Acá, como vemos, va heptámero, nonámero, heptámero. Y acá es hectámero, nonámero. O sea, está a la inversa. Este tendría que estar acá para que se pueda eliminar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se invierten esos segmentos y los exones B y J se alinean de forma adecuada, y las RSS fusionadas no se eliminan. Y los nucleótidos no se eliminan y se retienen en el cromosoma. Siguiente, por favor. En este proceso se acercan los promotores localizados inmediatamente de 5' a los genes variables. Estos son promotores. ¿Y qué hace un promotor? Potencia la localización de los neutrones, uniéndolo, y se acercan a las regiones B, a J y JC. Estos posteriores maximizan la actividad transcripcional, hace rato abrieron unos genes de transcripción. Estos promotores son muy importantes para la transcripción, y intensa de genes variables reordenados en los linfocitos. Puedes mirar el pasado. Para que se pueda llevar una buena transcripción se tienen que acercar las regiones, ya sea B, variables, J, a los promotores, y se puede transcribir o se puede. El objetivo de esto es hacerlo más pequeño, pues más pequeño cada vez. Acá está largo, más pequeño, y tiene que quedar así. En dirección 5' a 3', con un ARN ya mensajero que pueda codificar o tenga la especialización y la diversidad para un receptor del antígeno. El mecanismo de recombinación. Le expliqué la recombinación que habla sobre la unión de B de J, pero para esto se necesitan 4 mecanismos: sinapsis, escisión, ruptura de la horquilla y la unión. En la sinapsis, 2 segmentos codificadores seleccionados y sus RRS, nucleótidos, lo que le había explicado antes, que son nucleótidos conservados. Adyacentes se acercan gracias a la formación de un asa cromosomática y se mantienen en esta posición para su posterior escisión. Este es el asa cromosomática, se acercan esos dos, pues, en la sinapsis. Siguiente. En la escisión se generan rupturas
enzimáticas en la doble cadena de las uniones entre las RSS y la secuencia codificadora forman un complejo tetrámero que interviene en la recombinación B de J. Para esto es importante RAC1 y RAC2. Hace rato les hablé que E2X y PAC5 sintetizan o codifican RAC1 y RAC2. Acá es donde empieza la diversidad del receptor para el antígeno, el Big Bang inmunológico. El RAC1 es una proteína que tiene una forma análoga a una nucleasa de restricción. Reconoce la secuencia del ADN que hay en la unión entre el heptámero y un segmento codificador y la escinde, pero solo tiene actividad enzimática si está RAC2. O sea, RAC1 no puede actuar solo, tiene que estar con RAC2. Cuando RAC1 y RAC2 están juntos se le conoce como complejo B de J de recombinasa. RAC2 puede ayudar a unir el tetrámero RAC1 y RAC2. O sea, esto lo une acá. Este RAC2 hace que RAC1 y este complejo se acerquen a esta parte. La otra proteínas como factores accesibles que llevan esas proteínas a los genéticos específicos del receptor abierto. En esta parte, ahorita en la siguiente parte, estas horquillas se van a abrir. ¿Para qué? Para que se sinteticen o tengan ARN específicos. El siguiente, por favor. En la apertura de las horquillas es importante un gen llamado Artemisa. Artemisa abre estas horquillas. Los extremos codificadores rotos se modifican por adición o eliminación de bases y así se genera una mayor diversidad. Después de la formación de roturas de la doble cadena, hay que resolver las horquillas abiertas en las uniones codificadoras y puede añadirse o eliminarse bases de los extremos codificadores para asegurar incluso una mayor diversificación. Artemisa es una endonucleasa que abre las horquillas en los extremos codificados. Sin Artemisa, si no existiera Artemisa, este gen, no habría una diversidad de linfocitos B ni de linfocitos T. ¿Sí? ¿No? Y por último, la unión, los extremos codificados a los que ya se les recombinó, ya actuó RAC1, RAC2, Artemisa, rotos, se tienen que volver a unir. Y para esto se ocupan el U70 y el U80, que son proteínas que se adhieren a las rupturas y reclutan la solubilidad catalítica de la proteína sinasa dependiente del DNA-PK. El DNA-PK fosforila y activa Artemisa, el mencionado antes, y la unión nuevamente de esto depende de XRSS4 y ADN ligasa 4. En este punto ya hay un receptor para el antígeno y ya hay diversidad, pero se va a órganos linfáticos secundarios. Todo esto ocurrió en un órgano linfático primario. Los órganos linfáticos primarios son la médula, el timo, de alguna forma el hígado fetal. Y los órganos linfáticos secundarios son, por ejemplo, ganglios linfáticos que tenemos en todo el cuerpo. El timo también es un órgano linfático, se podría decir que es un órgano linfático secundario. Y así es como se genera un receptor para el antígeno. Al principio les hablé si Dios existe. Yo creo que sí existe Dios porque todo esto es tan extenso que es una maravilla, es un milagro que todo esto ocurra todos los días dentro de nuestro cuerpo. Ahorita estamos en una pandemia, el COVID-19, y esas personas que se infectan, que contraen la enfermedad, tienen que pasar por todo esto y aún así generar receptores para antígenos específicos. O sea, esto es la madre de todas las curas posibles de todas las enfermedades. Si mi doctor nos hizo la pregunta, ¿ustedes creen que con esto se curen todas las enfermedades? Y yo le contesté que no. ¿Por qué? Porque así como nosotros todos los días generamos antígenos,
y receptores para antígenos para diferentes enfermedades. También las enfermedades o las bacterias, los virus mutan. Ahorita no tenemos, nuestro sistema no conoce no tiene un receptor o un antígeno específico para el COVID, y de tal manera no podemos, mueren muchas personas todos los días, y pues es muy importante conocer esto para una idea general de qué es la inmunología.